Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Específicamente en esta entrega, les presentamos un poco más de la Mesa 6, denominada La División de Poderes en la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán postulaba que la soberanía residía originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescribía la Constitución, y con los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no debía ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Por favor, acompáñenos. La Constitución de Apatzingán fue la posibilidad de los insurgentes para ganar en el terreno político lo que habían perdido en el terreno militar, lo cual no era una tarea fácil, ya que a partir de mayo de 1815, diversos ayuntamientos de la Nueva España comenzaron a firmar sus respectivas actas de fidelidad a Fernando VII y con ello se deslindaron de cualquier relación con los insurrectos. De acuerdo con el preámbulo del Supremo Congreso Mexicano, el principal objetivo de la Constitución de Apatzingán era sustraerse para siempre de la dominación de la monarquía española y sustituirla por un sistema de administración que, reintegrando a la nación misma el goce de sus augustos, imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos. En el artículo 11 se especifican como atribuciones de la soberanía la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Estas tres atribuciones, que en los siguientes artículos se denominarán poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no debían ser ejercidos ni por una sola persona ni por una sola corporación. Las supremas autoridades serían las depositarias de dichos poderes. El Supremo Congreso Mexicano, ya existente, continuaría siendo el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo y serían creadas otras dos corporaciones, como lo mencionan en el texto, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Las tres corporaciones debían residir en un mismo lugar que sería determinado por el Congreso, previo informe del Supremo Gobierno, y en caso de que las circunstancias no lo permitieran, como de hecho estaba sucediendo entonces, podrían separarse por el tiempo y a la distancia que aprobara el mismo Congreso. El poder legislativo estaría depositado, ya habíamos mencionado, en el Supremo Congreso, compuesto de un diputado por cada provincia. Todos los diputados tendrían igual autoridad y se elegiría un presidente y un vicepresidente cada 3 meses por suerte, sin posibilidad de reelección. También se elegirían cada 6 meses, a pluralidad absoluta de votos, 2 secretarios que podrían ser reelectos después de un semestre. Los requisitos para ser diputado serían ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 18 años, de buena reputación y patriotismo acreditado con servicios positivos, además de, esto es muy interesante, cito, tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo. Esto evidentemente nos habla del tipo de gobierno notabiliar característico del siglo XIX, donde lo deseable era que las personas que detentaran el poder político se destacaran por su ilustración y reconocida honorabilidad, al menos entre el grupo social al que pertenecían. No podrían ser diputados nadie que hubiere pertenecido a los altos niveles del poder ejecutivo o judicial hasta 2 años después de haber terminado sus funciones. Tampoco podría hacerlo de manera simultánea 2 o más parientes en segundo grado
Esto es muy interesante porque en todos los casos se menciona una especie de freno a lo que ahora conocemos como nepotismo. No sé si tenía esa intención, pero es interesante señalarlo. Y tampoco podrían ser reelectos de manera inmediata, sino después de haber pasado una diputación. Ningún ciudadano podría excusarse del cargo de diputado y mientras lo estuviera ejerciendo no podría emplearse en el mando de las armas. También es interesante notar esta tendencia a la no reelección inmediata, presente en el constitucionalismo mexicano desde entonces y hasta el porfiriato. Para evitar el absolutismo y la tiranía, no se menciona explícitamente en la Constitución de Apatzingán, pero valdría la pena un análisis histórico-jurídico que nos permitiera conocer las razones dogmáticas y prácticas que hicieron subsistir esta tendencia hasta finales del siglo XIX. Entre las principales atribuciones del Congreso se encontraban la elección de los integrantes del Supremo Gobierno, del Supremo Tribunal de Justicia, incluyendo los fiscales, del Tribunal de Residencia y los secretarios de dichas instituciones. Nombrarían también a los representantes diplomáticos y a los generales de división a partir de la terna propuesta por el Supremo Gobierno, es decir, a todas las autoridades políticas importantes de la nación. Asimismo, el Congreso tendría facultad para examinar y discutir los proyectos de leyes, sancionarlas, interpretarlas y, de ser necesario, derogarlas, además de resolver las dudas de hecho y derecho de acuerdo con las facultades de las supremas corporaciones. En suma, estarían invadiendo las atribuciones del Poder Judicial, con lo cual no se lograría una verdadera división de poderes, al menos como se planteaba en la dogmática clásica. Otras atribuciones importantes del Congreso era decretar la guerra y dar las instrucciones necesarias para proponer o admitir la paz, así como para realizar y ratificar tratados de alianza y comercio con otras naciones, admitir tropas extranjeras en territorio nacional, aumentar o disminuir las fuerzas militares a propuesta del Supremo Gobierno, dictar ordenanzas para el ejército y las milicias nacionales. Podrían también crear tribunales subalternos, suprimir los establecidos y variar su forma de acuerdo con lo que consideraran más conveniente para la administración de la nación. En cuanto al Poder Ejecutivo, este estaría depositado en 3 individuos con igual autoridad, electos por el Congreso, quienes gobernarían de manera alterna un cuatrimestre cada uno y que debían cumplir con los mismos requisitos que los candidatos a diputado. Cada año sería sustituido uno de los 3 mediante un sorteo realizado por el Congreso. Existirían solo 3 secretarías, de Guerra, de Hacienda y de Gobierno, cuyo cargo duraría 4 años. En ningún caso, nuevamente, habría reelección inmediata. Los integrantes del Supremo Gobierno podrían reelegirse después de 3 años y los secretarios después de 4. El control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo sería férreo, ya que ningún individuo de este podría pasar, cito, ni aún una noche fuera del lugar destinado para su residencia, sin que el Congreso le conceda expresamente su permiso, y si el gobierno residiera en un lugar distante, se pedirá aquella licencia a los compañeros, quienes avisarán al Congreso en caso de que sea por más de 3 días. Fin de la cita. Si llegara a faltar alguno de los 3 integrantes del Supremo Gobierno, podían continuar en funciones los otros 2, pero si faltaran 2, el que quedara debería avisar de inmediato al Congreso la situación para que éste tomara las providencias que considerara necesarias. Las principales atribuciones del Supremo Gobierno serían publicar la guerra y ajustar la paz, así como celebrar tratados de alianza y comercios con otras naciones, todo ello de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el Congreso, organizar los ejércitos y milicias nacionales, así como sus planes de operación, distribuir y mover la Fuerza Armada, excepto aquellas que estuvieran bajo el mando del mismo Congreso, y tomar las medidas necesarias para asegurar la tranquilidad interior y la defensa exterior. También estarían encargados de cuidar que en los pueblos hubiera suficientes eclesiásticos para administrar los sacramentos y la doctrina y hacer cumplir los reglamentos de policía. Este punto fue muy criticado en el suplemento que se publicó en la Gaceta del Gobierno de México el 6 de julio de 1815, titulado «Desengaño a los rebeldes sobre su monstruosa constitución», al señalar que los insurrectos no tenían ninguna autoridad para nombrar curas párrocos,
pues esta era exclusiva del príncipe de la Iglesia, el pontífice romano. El texto del suplemento era de la autoría del doctor José Julio García de Torres, 2 veces rector de la Real Universidad Literaria de México y cura y juez eclesiástico del arzobispado de Sinacantepec. En él denunciaba, entre otras cosas, cito, el cúmulo de ridículas variedades de que constan aquella, es decir, la Constitución, y estos, quienes la elaboraron, que no eran otra cosa que luminosas pruebas de su irreligiosidad y de su traición. Regresando al texto constitucional, el Supremo Gobierno tendría ciertas restricciones, no así el Congreso, entre otras, arrestar a algún ciudadano por más de 48 horas, deponer a los empleados públicos, intervenir en algún juicio judicial, dispensar la observancia de las leyes o interpretarlas en casos dudosos, mandar personalmente las Fuerzas Armadas, excepto en circunstancias extraordinarias y con aprobación del Congreso. Finalmente, el Poder Judicial estaría depositado en el Supremo Tribunal de Justicia, integrado por 5 individuos electos también por el Congreso, mediante el mismo procedimiento que para elegir a los miembros del Supremo Gobierno. El número de sus integrantes podría aumentar a criterio del Congreso y los requisitos para ser candidato serían los mismos que para ser diputado. Tendrían igual autoridad y se turnarían por suerte la presidencia cada 3 meses. Serían renovados cada 3 años por sorteo realizado por el Congreso y solo podrían reelegirse después de 3 años de haber terminado su gestión. Habría también un estricto control de los encargados del Poder Judicial por parte del Legislativo, ya que ningún integrante del primero podría pasar una sola noche fuera de los límites de su residencia, excepto si contaran con el permiso del Congreso. Entre las principales facultades del Supremo Tribunal de Justicia se encontraban conocer de las causas formadas por el Congreso, así como las de los generales y secretarios del Supremo Gobierno, de los secretarios y fiscales del Supremo Tribunal, del Intendente General de Hacienda, de sus ministros, fiscal y asesor, y de las causas de residencia de todos los empleados públicos, excepto los del mismo tribunal. Tendrían que participar indispensablemente los 5 integrantes del tribunal para terminar definitivamente las siguientes causas: homicidio, deposición de empleados, causas de residencia e infidencia, recursos de fuerza de los juzgados eclesiásticos y causas civiles con interés mayor de 25,000 pesos. Como parte de la estructura institucional del Poder Judicial, serían instalados juzgados inferiores, al frente de los cuales estarían los jueces nacionales de partido, así se les llamaría, por un periodo de 3 años, nombrados por el Supremo Gobierno a propuesta de los intendentes de provincia. Ok. Bueno, para ir terminando, todas estas restricciones impuestas al Ejecutivo y al Judicial, pero sobre todo al Ejecutivo, nos hace pensar que para los insurgentes, al menos para los que redactaron y firmaron la Constitución de Apatzingán, el rey y la monarquía absoluta que representaba y que en el preámbulo de la Constitución se pretendía sustituir por un sistema de administración que garantizara los derechos de la nación, eran un antecedente de tiranía muy poderoso y por ello era necesario que el legislativo controlara todas las acciones importantes del Ejecutivo y otras del Judicial, aunque con ello no se lograra el equilibrio de poderes, pues el Congreso tendría la supremacía frente a los otros 2. El carácter de esta Constitución aparentemente fue provisional, ya que en término de 1 año el Congreso elaboraría un plan para convocar a la representación nacional. Y bueno, ya se había mencionado esta cuestión del debate en torno a si tuvo vigencia o no tuvo vigencia, pero como quiera que haya sido, lo que sí podemos saber es que motivó fuertes críticas por parte de los defensores de la restauración de la monarquía tradicional. Ejemplo de ello fue el edicto emitido el 10 de julio de 1815 por el inquisidor apostólico Manuel de Flores, donde prohibía absolutamente varios impresos y manuscritos, entre ellos, así lo menciona, un folleto impreso cuyo título es Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán y firmado por, y siguen los nombres de los firmantes.
El inquisidor consideraba que en este folleto, como él lo llama, se incluían, cito, las más groseras herejías y los mayores delirios, sobre todo en lo referente a los artículos 2, 4, 5 y 18, 20 y 24, tomados o copiados de las máximas revolucionarias de Hobbes, Rousseau y otros llamados filósofos, según los que las leyes no obligaban sino en virtud de pacto y prescindiéndose en tales artículos de las reglas de la moralidad anteriores a todo pacto y a la voluntad misma de los hombres. Fin de la cita. La Constitución también provocó reacciones en las autoridades de algunas provincias que deseaban dejar claro su total y absoluto apoyo al rey y su rechazo al movimiento insurgente. Así podemos ver en la misma Gaceta del Gobierno de México, en junio de 1815, un ejemplo, en el Real y Minas de Zimapán, hoy estado de Hidalgo, donde el subdelegado, el cura y otros personajes importantes declararon su adhesión a la monarquía española y señalaron que ese pueblo había tenido, cito, la gloriosa satisfacción de atacar muchas veces a los traidores sin más fuerzas que los fieles habitantes de su seno. Y bueno, como este ejemplo tenemos otros más en la prensa. En suma, podemos darnos cuenta que los redactores de la Constitución de Apatzingán combinaron en sus diversos artículos elementos del constitucionalismo moderno, como la división tradicional de poderes, con otros tradicionales, como los juicios de residencia y la sanción de delitos que también eran pecados, como la herejía, por ejemplo. Y bueno, el reto de los historiadores es ahora realizar estudios comparativos entre esta y las constituciones mexicanas posteriores, ejercicio que ya se realizó en la mesa anterior, con el fin de detectar cuáles fueron los aportes de la Constitución de Apatzingán y con ello podremos conocer más acerca de la cultura constitucional mexicana del siglo XIX. Gracias. Muchas gracias a la doctora Georgina López González, quien nos hace la invitación de hacer bajo un análisis o una perspectiva del estudio normativo de la propia Constitución y los documentos que le dieron base, establecer cómo se empezaron a plasmar las primeras ideas que fueron delineando el constitucionalismo y principalmente la materia de la división de poderes. Asimismo, rescata también los primeros inicios o los inicios de lo que vendría a ser el desarrollo de la técnica legislativa y del derecho parlamentario a través del desarrollo de principios teleológicos, instrumentales y aquellos que informan y sentaron las bases de lo que vendría a ser una administración pública, igualmente que una administración de justicia. Agradecemos muchísimo su participación, doctora, y enseguida le concedo el uso de la voz al doctor David Cienfuegos Salgado. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo la mesa con un querido amigo y una destacada profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y especialmente hablar sobre un tema que ha generado siempre polémicas, siempre dudas, cuestionamientos sobre la vida de los gobiernos, la forma en que se desarrollan las instituciones en las sociedades, y hacerlo a la luz de un documento que es calificado claramente como nuestro primer documento constitucional, una constitución de mexicanos para los mexicanos. Y en ese sentido, un documento cuyo carácter, cuya naturaleza de constitución no se puede poner en duda a la luz de lo que ha mencionado el maestro Herrera Peña en el sentido de aquel artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se señalaba claramente que una constitución pues existe cuando la sociedad tiene garantizados los derechos y también establecida la división del poder público. Y sobre esta división del poder público me gustaría abundar en lo siguiente. Una mañana seguramente de mayo de 1815, los habitantes de la Ciudad de México se dieron cuenta de que algo estaba pasando seguramente en el territorio nacional. Un bando emitido por Calleja, entre otras cosas, decía lo siguiente: que en la mañana de hoy, después de la publicación de este bando, se quemen en la plaza pública por mano de verdugo y a voz de pregonero los papeles que van relatados por incendiarios, calumniosos, infamatorios,
contrarios a la soberanía del Rey nuestro Señor y a sus augustos derechos, a las potestades eclesiásticas y a las prácticas de nuestra Santa Madre Iglesia, previniendo que igual demostración se haga por los señores intendentes, de acuerdo con los comandantes militares en las capitales de provincia, con los primeros ejemplares que lleguen a sus manos, remitiendo a esta superioridad testimonio de haberlo verificado y dirigiéndome después con toda precaución y seguridad los demás que respectivamente adquieran o cojan, lo cual harán sin detención todos los jefes y autoridades subalternas, tanto civiles como militares y eclesiásticos, que residan en pueblos y jurisdicciones foráneas. La orden era terminante, acabar con esos documentos, con esos papeles que se consideraban contrarios a muchos de los principios, muchas de las ideas vigentes. ¿Cuáles eran esos documentos? ¿A qué documentos se refería en ese mayo de 1815 Calleja? Entre otros, a la Constitución de Apatzingán, al Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que habiendo sido sancionado meses antes, en octubre de 1814, establecía una nueva forma de ver el gobierno, una nueva forma de construir las instituciones gubernamentales. Dicen algunos autores que este bando, esta proclama en contra de estos documentos, es uno de los mayores elogios que recibe o que puede haber recibido la Constitución de Apatzingán, haberla considerado en sí un peligro, ¿verdad?, para el orden vigente. Cuando nosotros nos preguntamos acerca del contenido de la Constitución de Apatzingán y lo hacemos a la luz de la división de poderes públicos, tenemos necesariamente que preguntarnos cuál era la diferencia que existe entre los constitucionalismos ya existentes y ese protoconstitucionalismo mexicano que está echándose a andar en 1813 en el Congreso de Anáhuac. Sabemos, por supuesto, que las primeras 16 constituciones americanas, que las constituciones de 1791, 93 y 95 francesa, que el Estatuto o la Constitución de Bayona o la de Cádiz, son elementos que sirven y que van a tener influencia seguramente en los constitucionalismos posteriores. En el caso de la Constitución de Apatzingán, muchos historiadores, muchos expertos han destacado las influencias principalmente de la Constitución federal, la estadounidense de 1787 y de las constituciones francesas de 1793 y 1795 y por supuesto la de Cádiz, de la cual prácticamente se transcribe, ¿verdad?, el modelo electoral. Pero, ¿qué pasa con la división de poderes? Creo que la idea de la división de poderes todo lo podemos retrotraer más allá del siglo XVIII. Es una discusión que empieza a producirse prácticamente al final de la Edad Media y que va con Locke, con Rousseau y con Montesquieu, que va a culminar en un pensamiento donde esta división tripartita que caracteriza la división del poder se va a hacer más que evidente, la necesidad de que el poder no se concentre. Pero ¿cuál es el diseño que van a tener los textos constitucionales mexicanos? Si nosotros revisamos los textos constitucionales mexicanos, encontramos las diferencias que se han destacado ya en esta mesa. No es lo mismo hablar de los elementos para nuestra Constitución de López Rayón en 1812 que hablar de los sentimientos de la nación y del propio reglamento para el funcionamiento del Congreso de Anáhuac en 1813, y como tampoco va a ser igual, ¿verdad?, el modelo que finalmente se adopta en la Constitución de 1814. ¿Qué es lo relevante? ¿Cuál es el aspecto que hay que destacar o que a mi parecer hay que destacar después de haber oído estas exposiciones? Primero, ¿cómo va a funcionar esa división del poder público? Para entender cómo va a funcionar esa división del poder público, debemos tener clara también cuál es la idea de gobierno que se tiene en la Constitución de Apatzingán. Y el decreto constitucional de Apatzingán debe leerse a la luz de esa división del poder público a partir del primer apartado, el apartado dedicado a los principios constitucionales. Y dentro de los principios constitucionales, dos artículos en particular, el artículo 24 y el artículo 4 de este decreto constitucional. En el caso del artículo 4, para entender la idea de lo que es el gobierno, los constituyentes, los incipientes representantes de una nación que se está construyendo señalan: como el gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Y el artículo 24, en el mismo tenor, va a señalar
al abrir el capítulo, el catálogo de los derechos en materia de igualdad, libertad, seguridad y propiedad, lo siguiente: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Los constituyentes, estos diputados de la nueva nación, ¿verdad?, de la entonces todavía América Septentrional, venida después a América Mexicana en el decreto, tienen una idea clara de lo que es ese modelo de gobierno que quieren. Y ese modelo de gobierno, que está de alguna manera ya retratado en los sentimientos de la nación e igual en el reglamento para el funcionamiento del Congreso, es ante todo un gobierno que debe estar cerca del pueblo, que debe atender entonces la búsqueda de esa felicidad y la protección de esos 4 principios: libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Y para ello, la construcción que se va a hacer en Apatzingán trata de responder a esa inquietud de tener un pueblo que se legitime precisamente con el acercamiento a la población, lo cual rompe en gran parte con esa premisa que se había establecido en los sentimientos de la nación y que se había de alguna manera discutido ya entre Rayón y Morelos. En el caso de Apatzingán nos vamos a encontrar con un modelo donde las autoridades prácticamente terminan bajo el control del poder legislativo, algo contrario a lo que se había mencionado antes respecto de tener una división del poder público donde cada uno de estos órganos fuera por sí mismo fuerte, fuera por sí mismo capaz de sobrellevar esa atención a las necesidades de la población. ¿Qué es lo que encontramos en esta cercanía? A mí me parece que resulta importante, si bien ya se habló de cómo se va a integrar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, resulta importante entender cuál es el papel que tienen, por un lado, estos órganos del poder público y por el otro, cuál es el papel que le corresponde a estos ciudadanos que no existen, se están construyendo, se están apenas imaginando, pero que van a tener un papel sumamente activo. Y aquí me refiero a 3 artículos, al artículo 37 y al artículo 237 y después al 227. La Constitución de Apatzingán es bastante interesante si lo vemos desde la perspectiva de los derechos. Es una noción de derechos que es más avanzada que Cádiz, por supuesto, que es más avanzada que las constituciones francesas en muchos sentidos y que incluso va mucho más adelante de las constituciones americanas. Básicamente en un principio, el de igualdad. La igualdad aquí se establece sin cortapisas. Nosotros sabemos que la Constitución americana reconoce cierta igualdad, un derecho de libertad y demás, pero no para todos, solo para unos cuantos. Va a ser hasta 1861 y en 1865 ya con la 13ª enmienda en marcha que va a reconocerse ese principio de igualdad, aunque en la vida jurídica estadounidense pues esto va a tardar más años. En Francia nosotros reconocemos esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 con el mismo principio, pero no lo vamos a ver hecho realidad hasta 1848. ¿Todo por qué? Porque la monarquía napoleónica restaura la esclavitud en 1804. Y en el caso español, nosotros sabemos que Cádiz, con todo y el avance que tiene de la discusión acerca de esta reunión de los españoles, no considera a muchos de los ciudadanos, más bien, a muchas de las personas que habitan estos territorios de las Españas y de las Indias, no los va a considerar ciudadanos. Y además, pues va a estar en vigor muy poco tiempo. ¿Qué es lo que nos va a dejar entonces la lectura de este modelo que podemos derivar, este constitucionalismo que podemos derivar desde los sentimientos de la nación? Primero, conceptos totalmente distintos. Puede ser que las constituciones tengan los mismos conceptos, pero la idea que tiene cada uno de los diputados o cada uno de los ciudadanos va a ser diferente. Es diferenciado porque se trata de nociones que están apenas en construcción. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.